¿Qué les parece si preparamos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2. Ahí veo a nuestro hermano Carlos Ariñana para que le den su abrazo de felicitación al fin del culto por su cumpleaños. Voy a leer el último versículo de Hechos capítulo 2. Lo voy a leer primero en griego, a ver si puedo. En un teston theon, que έχον τες χάρις προς όλων των λαών, ο δε Κύριος προθετείτε τους σωθόμενος καθ ημέραν επί το αυτό. Que como ustedes lo tienen allí en español, no hay problema, ¿verdad? Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y el hermano por qué luego lee en griego? ¿Será que nos quiere presumir? No, porque leo tan mal que la verdad no les puedo presumir, pero lo hago para que tengamos siempre presente que el Nuevo Testamento se escribió en griego. No se deje engañar por los judaizantes, se escribió en griego. Y que esa lengua y también la terminología peculiar y la teología apostólica del Nuevo Testamento surgieron de la Septuaginta, ¿no? Hay que tenerlo presente. Decía Lutero que si Dios escogió para darnos la revelación el hebreo y el griego, pues por algo habría que estudiarlos, ¿no? Claro, entendemos que son lenguas como todas las lenguas, como cualquier otra lengua, y que si los que se encontraron con las experiencias con el Dios único, creador de los cielos y la tierra, hubiesen hablado otro idioma, chino o lo que fuera, pues la Biblia estaría en chino. Bueno, algunas cosas sí están en chino, pero por eso estudiamos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, fíjense cómo empieza el 47. Alabando a Dios. Esta es una continuidad del relato. Espero que lo podamos tener todo unido. El Espíritu Santo desciende, la multitud se junta a ver qué pasó, Pedro predica, 3,000 se convierten, se bautizan el mismo día, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, comparten sus bienes porque viven en comunidad, viven en el temor de Dios. Los apóstoles y los creyentes tienen las señales milagrosas que siguen a la predicación del Evangelio y van al templo judío a seguir predicando el Evangelio y se reúnen en las casas para tener los cultos que podríamos llamar propiamente cristianos. Hasta ahí vamos, ¿no? Y cómo continúa esta descripción, no solo cronológica de todo eso que está pasando, sino de las características de aquella comunidad primitiva. Vivían o continuaban alabando a Dios. Esta es una actividad maravillosa y muy importante. Algunas personas no captan qué puede hacer eso de alabar a Dios, ¿no? Por ejemplo, pienso en los deístas. El deísmo es una doctrina filosófica que acepta que existe un Dios, pero que dejó el mundo funcionando como un reloj, como una máquina, y Él está por allá arriba y no se mete en la historia de los hombres. Entonces los deístas no oran, ¿no? Entonces es interesante porque en la Biblia la alabanza ocupa un lugar tan importante que el libro más extenso de la Biblia es de alabanzas. Me refiero al libro de los Salmos, con sus 150 capítulos, entre ellos el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Por supuesto hay alabanzas desde el Génesis, y el Apocalipsis está lleno de cantos y alabanzas, y las epístolas paulinas, y los libros proféticos, ¿verdad? Entonces, la alabanza es muy importante en la Biblia. Y yo creo que es una de las cosas que más
nos debe de regocijar. ¿Sí? Dejen que les cuente algo de un testimonio, ¿no? No soy muy afecto a contar testimonios, tampoco quiero, ¿no? Al rato luego se la pasa uno contando su vida. Pues ya se pone uno viejito, ¿no? No, pero por allá de la adolescencia muy temprana, 12, 14 años, a mí me gustaba mucho ir a la iglesia. Diario iba y el domingo había un culto a las 7 de la mañana, yo ahí estaba. Luego la escuela dominical a las 9 y fracción, ahí estaba. Luego un primer culto de alabanza a las 11, ahí estaba. Y como había mucha gente, había un segundo culto, ahí estaba. A las 5 había otra reunión y a las 7 había otra. Y se me hacía corto el domingo. Yo estaba desde la mañana hasta la noche alabando a Dios. Por eso digo, cuando alabamos a Dios, la celebración, el culto es una celebración, es una fiesta. Es una fiesta. Y usted no quiere que se acaben las fiestas, ¿o sí? Se acaba el domingo, qué triste, ya viene el lunes. ¿Eh? Así se sentía uno. Porque el culto es una celebración. Debe de ser una fiesta. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Alabar a Dios es parte de nuestra fiesta. Muchas personas se imaginan que la vida con Cristo debe ser muy aburrida, ¿no? Porque la mayoría de la población está acostumbrada a distinguir entre la vida secular y la vida religiosa. ¿A qué le llaman vida religiosa? A meterse a un convento, donde pues no hay espejos, no se casa uno, no tiene hijos, no se va de pachanga, en teoría, pues no. Entonces, qué aburrido eso de que me digan que hay que estar con Cristo. Todo me van a prohibir en la iglesia. ¿Será verdad? ¿Qué tanto prohibimos aquí? ¿Les han prohibido algo por aquí? No, aquí no prohibimos nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ustedes son maduros y son libres. Y Pablo dice, yo sé que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo no me quiero dejar esclavizar por ciertas cosas, por eso no las hago. Pero a mí nadie me prohíbe nada, ¿verdad? Pero lo que digo es que la vida con Cristo no es aburrida. Es muy alegre. La vida con Cristo sí se disfruta. Miren, hay personas que están en alguna situación que podrían estar disfrutando. Incluso tienen el dinero para disfrutar y no disfrutan. ¿Han visto alguna pareja en un restaurante caro comiendo así con cara larga? Sin hablar. No disfrutan. ¿Usted disfrutaría ir a un restaurante? ¿A un buen restaurante? Sin Cristo, pero no. No se disfruta igual. Si usted está con Cristo, pues tal vez diga, no, yo no gasto en restaurantes caros, eso es un gasto superfluo. Me voy al mercadito, pero ahí está usted feliz, ¿no? He visto a gente paseando con la familia y todos enojados. Y dice uno, ¿pues que no era un momento para disfrutar? Con Cristo un paseo es maravilloso. La vida con Cristo no es aburrida, no es que usted ya no puede hacer deporte, ya no puede jugar, ya no puede ir de paseo. Usted puede hacer todo, pero lo va a hacer con más alegría. ¿Sí? La alabanza tiene que ser constante. Varios textos de los Salmos y de Pablo nos hablan de alabar a Dios constantemente. Eso sí, también vale la pena aclarar que la alabanza y la asistencia a los cultos no sea un escape de la realidad. También se da ese otro fenómeno, ¿no? A la gente le gusta estar mucho en la iglesia, en las actividades de la iglesia, pero no resuelve los problemas de su casa, no cambia su vida, incluso se olvida de lo que pueda hacer el mundo. A veces pasa en el ámbito pastoral o sacerdotal, cuando el ministro ya no conoce nada del mundo porque él solo está en el mundo religioso. Ya no tiene idea cómo son los trabajos, a donde hay que checar y tenemos tantos problemas. Ya no tiene idea cómo están los jóvenes, qué piensan, qué quieren, qué son las cosas que suceden, algunas tan terribles por allá afuera, ¿no? No se trata de un escape de la realidad. Podemos alabar a Dios
en todo momento, haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué alabar a Dios? Esa creo que es una pregunta importante. Perdónenme que a veces sea repetitivo. No me gusta ser repetitivo, pero me doy cuenta que luego explico una cosa y 2 minutos después ya no saben qué expliqué, entonces mejor lo explico otra vez. Algunas personas, no me refiero a ustedes. Dicen los catecismos más importantes, el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de Westminster, en fin, el presbiteriano, ¿no? Perdón, que fuimos creados para alabar y glorificar a Dios, ¿no? Para alabar y glorificar a Dios. Y yo les he dicho que es una forma de decirlo, pero no es suficiente. Si solo nos quedamos con esa parte de la idea, fui creado para alabar a Dios, uno tendría que preguntarse además, ¿y por qué? Porque Dios necesitaba crear seres que lo alabaran, ¿no? O sea, si lo pensamos en función de Dios, resulta hasta absurdo, ¿no? Para la gloria de Dios. Pero fíjense, les voy a volver a plantear las preguntas. Si nosotros existimos para la gloria de Dios, significaría que si no existiéramos, Dios no sería glorioso. O lo sería, pero nadie se daría cuenta. Lo que, pues es cuestionable, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si la gloria existe si nadie la percibe. O sea, que Dios sea glorioso o que alguien perciba que Dios es glorioso, ¿depende de nosotros? Dios quería formar ángeles y formar seres humanos para que alguien supiera qué grande es Él. ¿Verdad que no? No, primero porque Dios es completo en sí mismo. Eso significaría que Dios no necesita nada. Como Dios no está sujeto a condición, ninguna condición para su existencia, Dios no necesita nada. ¿Sí? Por tanto, Dios no lo necesita para tener gloria. Si decimos eso, estaríamos casi afirmando algo parecido como que antes que existiéramos, Dios era un artista sin público que le aplaudiera. O Dios era un rey sin súbditos a quienes gobernar. ¿Verdad que suena absurdo? ¿Sí? Entonces, Dios no nos creó porque no necesitaba. Y principalmente no nos creó para que le alabáramos. Ya sé que me están viendo feo, porque parece que estoy en contra de los catecismos, y los catecismos son a veces más que la Biblia, ¿eh? Sí, para algunas iglesias su catecismo está sobre la Biblia, sí, en la realidad. Pero, miren, quien tiene necesidad de reconocimiento, hambre de ser alabado y reconocido, le calificamos de narcisista, ¿no? ¿Será Dios un narcisista? Me atrevo a hacer las preguntas con toda reverencia, sin afán de ofender a Dios, sino para que reflexionemos nosotros, ¿no? ¿Será Dios un narcisista? A veces pareciera por el tipo de afirmaciones que hacemos, ¿no? ¿Y por qué el hermano fulano fue atropellado? Así Dios lo quiso, para su gloria. Caray, no solo es narcisista, sino sádico. Para mi gloria, que pierdas una pierna. O como decían por ahí los jesuitas en sus orígenes, ¿no? Y algunos calvinistas también. Los que se van al infierno para mayor gloria de Dios. O sea, Dios necesitaba el infierno para engrandecer su gloria. Todo eso implica un Dios muy extraño. Ahora, ese Dios muy extraño podría existir, pero no es el que la Biblia manifiesta.
¿Y nosotros a qué Dios queremos conocer? Al Dios que se ha revelado en la Biblia. En la Biblia queda claro el carácter de Dios. Su carácter amoroso, su carácter justo, misericordioso. Entonces no es un Dios narcisista. De acuerdo con la Biblia, Dios no es narcisista, no es cruel, no tiene necesidad de nosotros. Y no tuvo que hacer unos muñequitos para que todo el tiempo le estuvieran diciendo caravana, haciendo caravanas, ¿no? Y a veces así nos imaginamos la vida eterna. Y para algunos resulta un tanto aburrido. Para los que no conocen al Señor en intimidad, esa imagen les resulta muy aburrida. ¡Ay, el cielo! Ahí todos van a estar calladitos, contemplando, cantando, un domingo eterno, canto tras canto tras canto. Ahí van a ser felices estos grupos de alabanza que se echan sus 2 horas. Sí, hasta se imaginan que va a haber guitarra eléctrica y batería en el cielo. No, hermanos, Dios nos libre. Ese malentendido hace que mucha gente, aunque no lo diga explícitamente, vea más atractivo el infierno, ¿no? ¿No hay bares que se llaman el infierno? Está más divertido. ¿Sí? Ahí están los amigos. Y si es malo bailar, seguro en el infierno se baila. No, ese es un malentendido de la intimidad de Dios. Ciertamente la eternidad podría ser una alabanza constante. Claro que sí. Y eso, cuando se alcanza en una especie de éxtasis, parece que el tiempo no existe, ¿no? Se los digo por experiencia. Cuando llegamos a experimentar un éxtasis, no sentimos el tiempo. Puede estar orando, alabando. No sabe ni le importa cuánto. Lo único que quiere es no salir de ahí, ¿no? Para empezar, entonces es otra dimensión. Pero la cuestión también es que la alabanza va acompañada de cualquier actividad. Y empiezo por el ejemplo escatológico. De acuerdo con Apocalipsis y con los Evangelios, en la vida de resurrección vamos a tener trabajo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a disfrutar el mundo sin la contaminación, sin el desorden, sin el mal que hoy tiene. Vamos a convivir con los otros hermanos, con millones de hermanos. Y tenemos la eternidad para conocer a todos, para ir a tomar cafecito con todos. Ya vine unos 100 años a visitarte. O sea, vamos a hacer muchas cosas en la vida de resurrección. Pero en todo eso que vamos a hacer, también estaremos alabando a Dios. Porque la alabanza es reconocer quién es Dios, cómo es Dios. Decirle a Dios cuánto le amamos, lo que le agradecemos y lo que Él significa para nosotros. Eso es alabar a Dios. Alabamos a Dios cantando, alabamos a Dios orando. Podemos alabar a Dios en silencio, es decir, solo en la mente. ¿Sí? Tal vez usted está en una reunión de otra cosa y no va a interrumpir, pero usted puede estar alabando a Dios en su corazón. Y hay una frase así en la Biblia, ¿no? Alabando a Dios en sus corazones. ¿Sí? Entonces, la alabanza es una constante expresión de cuán grande es Dios, de cuán agradecidos estamos con Él. Pero la alabanza, para volver a las preguntas del principio, si Dios no nos creó para su gloria y su alabanza, como parece decirlo, ¿cómo explicarlo entonces? Sí existimos para alabar a Dios y para glorificarle, siempre y cuando eso no sea más que la consecuencia, la expresión, el resultado del amor. Entonces eso invierte el objetivo. No alabamos a Dios porque el objetivo es la alabanza a Dios. Los cristianos legalistas de hoy, del siglo XXI, siempre afirman eso, ¿no? Tú no importas nada, lo que importa es la gloria de Dios.
No, eso es lo que estamos diciendo, que el objetivo último no es Dios. Ay, hermano, eso sí ya sonó a idolatría, casi, casi, ¿no? No, porque el objetivo de Dios es el amor a sus criaturas, no el amor a sí mismo. Si Dios se amara a través de sus criaturas, como quiere el panteísmo, algún tipo de quietismo, sería muy extraño, ¿no? O sea, a ti te creo para que seas una especie de tubo por el que mi amor pasa a través de ti para mí mismo otra vez. Sí, muchas teologías dicen eso. Cuando Dios decidió crear, decidió vertir su amor hacia la creación. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando Dios dice que nos creó para alabarle, está pensando en nosotros. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y quién es el que alaba? El que alaba es el enamorado. A ver, quédese con esa frase. El que alaba es el enamorado. A ver, hermanas, ¿cuántas han tenido algún enamorado? Confiesen. Ay, sí, nadie. Híjole. No les vamos a preguntar más, nomás quiero saber cuántas han tenido un enamorado. ¿Qué les dijo cuando estaba enamorado? ¿Qué les dijo? Cosas hermosas, dicen por ahí. Qué bonita eres, ¿verdad? La más bella del mundo, sin ti no puedo vivir. Qué inteligente. Eres la luz del sol. Eres el aire. Eso es la alabanza. ¿Y por qué alababan al hombre o a la mujer que amaban? Para convencerlo de que diera más gasto. ¿Verdad que no? Era un resultado del amor. ¿Sí? Lo que le decimos a la persona amada no es más que ese amor expresándose. Realmente al amar se genera una necesidad del otro. Ahora parezco contradecir, me dije que Dios no tiene necesidad de nada. Y no la tiene, sino por un acto libre de su voluntad, Dios decidió amarnos y entonces sufrir con nosotros y por tanto necesitarnos. ¿Ve? Dios no nos creó porque nos necesitaba. Dios nos amó y por tanto aceptó, asumió necesitarnos. Yo entiendo que estas cosas que estoy diciendo, a menos a primera vista, parecen que no son propias de Dios. Estamos acostumbrados a pensar en un Dios impasible, que todo lo hace para Él y las criaturas tienen una importancia última, casi ninguna, ¿no? Pero la carta a los Efesios dice que la iglesia es la corona de Cristo. Cuando yo leo la carta a los Efesios, me quedo sorprendido porque, claro, Efesios, como Colosenses o Filipenses, exalta a Cristo. Pero al exaltar a Cristo, Efesios en particular, dice que la iglesia es la heredera de todo el plan de Dios, de toda la redención y del amor de Cristo, para que al final de todas las cosas, cuando lleguemos a la plenitud de Cristo, la esposa sea la corona del esposo. Y así cuando platicamos con los matrimonios e insistimos precisamente que la mujer está en sujeción porque la sujeción es aceptar la protección amorosa. La mujer no está en sujeción porque es inferior, está en sujeción porque es frágil y porque es digna y porque es la corona del marido. No porque es inferior, ese es un error feminista. El que se sujeta no es inferior, es un privilegiado. Y la iglesia es la corona de Cristo. Entonces, cuando yo digo que el objeto por el que Dios quiere que le alabemos en última instancia no es el mismo, sino nosotros, sí, parece una herejía. Pero fíjense, la iglesia es la corona. ¿No decimos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y quién es la corona del Rey de Reyes?
Pues usted. ¿Eh? Lea Efesios si cree que estoy exagerando. ¿Qué quiero decir con que el objeto último de la alabanza, aunque la alabanza está dirigida a Dios, somos nosotros? Quiero decir lo siguiente. Dios es el supremo bien. Dios es el supremo bien. Adelante, Angie, los niños están acá. ¿Sí? Y también acá hay sillas para los adultos. Piense un momentito conmigo qué significa eso del supremo bien. Piense algunos bienes que Dios le ha dado en este año que terminó y por los cuales usted está contento. Dios le dio bienes como su familia, ¿sí? Dios le dio algún bien como la provisión. Dios les dio algún bien como la salud o, bueno, la Biblia, ¿no? Incontables bendiciones, cantamos hace rato. Dios nos dio incontables bendiciones. Y hay muchas cosas que nos gustan en la vida. ¿Qué placer bueno le gusta en la vida? Comer, nadar, bueno, cuando hace calor, ¿verdad? ¿Qué más? Pasear, ver una pintura hermosa, oír una música con nuestra Amanda Ruth, ¿verdad? Ok, pues todos esos son bienes, son placeres, son deleites. Cuando decimos que Dios es el supremo bien, quiere decir que conocer a Dios, tener una intimidad con Dios, es más maravilloso que cualquier otro bien. Más maravilloso que comer, que nadar, que oír una bella música, que ver una bella pintura, que las cosas que disfrutamos, incluido el amor de pareja, que en Cantares y en Efesios también es puesto como ejemplo de la intimidad con Dios. No hay placer imaginario o posible que iguale al placer de estar con Dios. Eso significa que Dios es el bien supremo. Y entonces tenemos que volver a la pregunta, ¿y por qué nos creó Dios? Algunos dirán, bueno, para venir a este mundo y aprender. ¿Y aprender qué? Como en el caso de las reencarnaciones, ¿no? Vives muchas vidas para volverte a liberar de las reencarnaciones, ya no reencarnar nunca y desaparecer. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué aprendí? ¿Para qué viví tantas veces? ¿Para desaparecer al final? ¿No? Pues antes de que yo existiera, no existía. Después de tantas existencias voy a dejar de existir. Pues mejor así me hubiera quedado. ¿No? O sea, entonces, el objeto último de nuestra vida no es alcanzar logros, ser famosos. El objeto último de nuestra existencia es disfrutar el amor de Dios amándole. O sea, el amor que Él nos da y nosotros le respondemos amándole. El amor recíproco. Cuando decimos que Dios es el supremo bien, estamos pensando en el amor recíproco. Entonces Dios no tenía necesidad de crearnos, ¿ya? ¿Quedamos en eso? Y sin embargo dijo, voy a crear unos seres diferentes a mí, pero capaces de conocerme. Eso quiere decir, creó Dios al hombre a su imagen, que ustedes ya están leyendo Génesis, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen, quiere decir, voy a hacer unos seres finitos, distintos a mí, pero que me puedan conocer, que puedan experimentar mi amor. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues que esos seres disfruten quién es Dios. Eso lo voy a repetir, ¿no? Que nosotros disfrutemos quién es Dios. Dios nos creó para que nosotros disfrutemos quién es Dios. Y si acabamos de decir que Dios es tan maravilloso, si es más maravilloso que mirar un paisaje, que mirar el cielo, que mirar el mar, y yo existo para mirarlo a Él,
qué bendición existir, ¿no? No hay punto de comparación. Entonces, si Dios estaba pensando que yo tuviera ese privilegio de disfrutar quién era Él, queda claro que Él no me necesitaba, Él se disfruta a sí mismo, pero quiso crear unos seres que no existían para que pudieran disfrutar lo que Él es. ¿Quién sale ganando? Nosotros. Eso es lo que quiero decir, que el propósito de glorificar a Dios, el propósito último somos nosotros, aunque a quien glorificamos es a Dios. ¿Por qué? Entonces le alabamos. Primero, porque el enamorado alaba al amado, ¿o no? Segundo, porque ese alabar al amado nos permite conocerle más. Cuando usted alaba a Dios, y lo alaba correctamente, como por ejemplo como los salmos lo hacen, y no como una especie de mantra, ¿sí? ¿Saben qué es un mantra? En una religión oriental, en el hinduismo, hay personas que repiten una palabra a veces que no significa nada, pero piensan que con esa repetición se elevan a la dimensión espiritual, ¿no? El cristianismo no funciona así. No es diciendo para todo, aleluya. Sí, así en automático, ¿eh? Usted puede ir a alguna iglesia donde, aleluya, ¿no? Y luego el predicador está diciendo algo que ni es coherente para un aleluya, y aleluya. Les decía una vez, y muchos se van al infierno, aleluya. No. No es un mantra, no es un mantra. Es lo que sale de nuestro corazón. Y si lo hacemos bíblicamente, eso decía yo, cada vez la alabanza nos permite conocer más quién es Dios. Cuando yo empiezo de verdad, de corazón y con meditación a decir, Señor, es que tú eres grande, sin límite, eso me hace pensar, ¿qué significa? Y que yo vaya conociendo a Dios cada vez más. Y precisamente cuando los enamorados están platicando esas cosas, están reforzando su amor, ¿no? Dos enamorados que nunca platiquen, ¿se van a querer siempre? ¿Verdad que no? A veces pasa cuando uno de ellos se va de viaje y se despiden muy tristes, extrañándose, pensando que van a amar hasta la eternidad, y en 3 meses ya se olvidaron del otro, ¿no? ¿Por qué falta nutrir ese amor? Entonces, cuando los dos enamorados están platicando, es una plática que no tiene sentido para los otros. Si yo estuviera oyendo una pareja que dice, ay, por ti bajaría la luna, eso no tiene sentido para mí. Me suena hasta absurdo, ¿no? Por eso la oración a veces es muy privada. No es que nos avergoncemos. Algunos hermanos quieren orar allá en la calle, en público. A ver, ¿eso qué sentido tiene? Decía Paul Tillich que la oración es asunto muy privado. Creo que Kant también decía algo así. Lo es porque es la intimidad de los amantes. ¿Sí? En esa intimidad de los amantes nuestro amor se refuerza, nuestro conocimiento de Dios, porque es nuestra expresión de ese cariño, de ese profundísimo afecto que se convierte en el centro de nuestra existencia. Así que la iglesia primitiva se la pasaba alabando a Dios. ¿Queda claro por qué? Estaba llena del Espíritu, vivía esa dimensión amorosa. Y por eso una de las actividades principales de la iglesia es, entre otros, el culto del domingo, porque venimos a alabar a Dios. No es el único momento que alabamos, eso ya quedó claro. Tampoco es la única actividad de la iglesia, no tenemos que encerrarnos entre 4 paredes, hay que ir a evangelizar, hay que salir a trabajar, hay que ir a dar testimonio y hacer muchas cosas, ¿no? Pero uno de los momentos más bonitos y que yo espero que para todos sea muy atractivo, tan atractivo como para que decir el sábado no me desvelo, me acuesto temprano, el domingo me paro temprano, me pongo guapo, no voy informal, voy como a una fiesta, ¿sí o no? No voy a dirigir en camiseta, no voy a tocar la guitarra en fachas, que es la moda de muchas iglesias, ¿no? Vienes a una fiesta, a una solemnidad
maravillosa de alabanza a Dios. Y yo creo que por eso nos gustan mucho los cantos. Ya me han reclamado que por qué ya no cantamos como antes. ¿No es cierto? Bueno, vamos a tratar de cantar como antes. Lo que la pandemia nos cambió algunas cositas por ahí, ¿verdad? Pero sí nos encanta cantar. Al grado que hay iglesias que cantan 2 horas y predican 15 minutos. Ahí está un extremo indebido, ¿no? Solo ojo, no cantemos solo por emocionalismo, porque está bonita la música, porque me muevo, porque lo siento. No, que para que sea alabanza, y por supuesto hay que disfrutarla, pero para que sea alabanza necesitamos que salga del corazón, que se cante con, como dice un salmo, con inteligencia, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. ¿Qué les pasa con un pájaro? ¿Qué? Ah, un gato. El güero, latoso güero. Bueno, canten con inteligencia, dice el Salmo, ¿no? Y Benedicto XVI escribió un libro sobre cantar con inteligencia que es muy bueno. Si lo pueden tener, se los recomiendo. Muy bien. Entonces sigamos. Estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En esta frase encontramos una analogía con los evangelios. Recuerden ustedes que el mismo autor de Hechos y el Evangelio tercero es Lucas, ¿sí? Lucas como Marcos son los que más en particular nos presentan cómo Jesús pasó de un ministerio popular, aceptado, admirado, hacia una creciente oposición por parte de sus adversarios que terminó en el asesinato de Jesús, ¿no? Entonces hay ese camino también en los evangelios. Jesús al principio es seguido por las multitudes. Lo apretujan, dice Lucas, ¿no? Quieren ser sanados, quieren recibir milagros, le traen los endemoniados. Hasta algunos doctores de la ley y algunos fariseos lo siguen o al menos van a ver qué dice. Pero poco a poco el panorama va cambiando. Porque en vez de mantenerse en la aceptación del mensaje de Jesús, lo más importante es el mensaje de Jesús, no los milagros de Jesús. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan, Jesús multiplica los panes y al otro día la gente, la multitud que fue alimentada, quiere coronar a Jesús como rey? Ahorita te hacemos rey, nos rebelamos contra los romanos. Y Jesús huye de ellos. Cuando Jesús no acepta ser rey, la multitud lo abandona. La multitud, ¿qué quería? Los milagros. ¿Qué es más importante que los milagros de Jesús? La palabra de Jesús. No olvidemos eso. Creemos en los milagros, esperamos milagros de Dios, pero no somos una iglesia que va tras milagros. O una iglesia milagrera que ve milagros en cualquier cosa. Hasta una pared descarapelada. ¡Ay! Se me apareció San quién sabe quién. ¿No? No, lo importante es el mensaje de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús es popular. Pero digo después, mucha gente no quiere arrepentirse de sus pecados y empieza a rechazar las enseñanzas de Jesús. Cuando la religión nos ofrece que estamos bien así como estamos, que nuestros problemas se van a solucionar, o que a través de la liturgia y los ritos ya cumplimos, la religión es bien aceptada, es muy popular. Pero cuando vamos un poco más allá, hablar de una religión que exige arrepentimiento, cambio de vida, eso ya no es muy bien aceptado, ya se vuelve incómodo. Jesús, como Juan del Bautista, predicaba el arrepentimiento. Pero además surgió la envidia de otros líderes religiosos que veían que más gente seguía a Jesús que a ellos. Que ellos no podían hacer milagros y Jesús sí.
que ellos habían enseñado sus tradiciones ya de 2 o 3 siglos y Jesús traía una nueva interpretación del texto. Ah, caray, todo eso, dirían los líderes, no nos gusta. No nos gusta nada. Y su primer intento fue descubrir a Jesús en ciertos errores doctrinales para poder decir, bueno, sí, Jesús es muy famoso, pero es falso. Es un falso profeta. Esa es una envidia que en la humanidad no ha desaparecido. No falta quien nos está buscando errores doctrinales en una predicación. Sí, el hermano fulano sí. Pero fíjense que no es pastor de veras. O dijo que tal herejía. Bueno, ya a mí me han de acusar de no sé cuántas herejías, ¿verdad? Pero ¿sabe cuándo? Pues cuando no ponemos atención bien en todo lo que se dijo. Pero esa intención de descalificar a Jesús no prosperó. Como cuando le dicen, ¿le debemos de pagar el tributo o el impuesto al César? Ese era un dilema. Si Jesús dice que sí, es un aliado de Roma, un colaboracionista de Roma, ¿no? Y el pueblo no acepta el dominio romano. Si Jesús dice que no, es un rebelde y un guerrillero, y los romanos pueden acusarlo de sedición. Entonces ya lo tenemos. Ahora sí Jesús cae, ¿no? Claro, Jesús no caía en las trampas. Y entonces buscaban de qué acusarle y no encontraron. Ya saben, entre más crecía el encono, el odio, incluso inventaron mentiras. Ha blasfemado contra el templo, contra Dios. Dijo que destruyan el templo. En fin, lo mataron. La animadversión fue creciente. Este es el mismo panorama que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Al principio aquella comunidad judía, recuerden que es una comunidad judía, de judíos que han reconocido al Mesías, le es muy simpática al resto del pueblo, son muy fervorosos, muy espirituales, la misma razón por la que los fariseos eran admirados. El pueblo admiraba a los fariseos por su vida recta. Fariseo quiere decir puro. Ellos se llamaban a sí mismos los puros, ¿no? Entonces la gente realmente los admiraba, porque tenían esa apariencia de piedad, ¿no? Bien peladitos, bien trajeaditos, ¿no? Dios le bendiga, hermano, ¿sí? Así muy rectos. Y la iglesia era admirada por el pueblo. Eran muy unidos, comían juntos, compartían sus bienes, alababan a Dios, diario iban al templo. Algunos enfermos habían sido sanados por esa comunidad de judíos raros, ¿no? O sea, tenían favor con todo el pueblo. Pero adelantemos la perspectiva, ¿en qué va a terminar eso 5 años después? En el apedreamiento de Esteban, la persecución contra la iglesia y su dispersión. Entonces se repite el mismo movimiento con Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Su cuerpo, que somos nosotros, vivimos la misma cosa. Habrá momentos y circunstancias en las que podamos ser simpáticos, aceptables a la opinión favorable del pueblo. Pero si siempre es así, preocúpese. Entonces sí está grave la cosa. Si las personas que enseñan hoy sus ideologías relativistas, su inversión de valores y su invención de chorrocientos géneros, cuando la biología solo dice que hay hombre y mujer, si esa sociedad dice, sí, los cristianos, yo estoy de acuerdo en todo con los cristianos, pregúntese, ¿qué estará predicando usted entonces? Entonces usted le está dando por su lado a todos y no ha dicho la verdad, Porque Jesús dijo que si a él lo habían odiado, a nosotros nos odiarían. Y si a él lo habían perseguido,
a nosotros nos perseguirían. Sí habrá circunstancias y momentos o personas en las que se despierte simpatía por el Evangelio, por la iglesia, por lo que usted hace, por lo que usted piensa. Y eso tiene que ser favorecido por el testimonio, ¿eh? O sea que, ¿qué es lo que puede hacer que las personas lo vean a usted con buenos ojos, vamos a decir así? Que nos conozcan como personas amables, corteses, sencillas, ¿o no? Si usted es conocido, es decir, la gente sabe que usted es cristiano, pero que es un presumido, grosero, que nunca ayuda en nada, que siempre deja todo tirado, la gente va a decir, yo quiero ser cristiano. ¿Verdad que no? O sea, claro, que la gente vea algo bueno. Pues dice el apóstol Pedro que bienaventuranza es si somos perseguidos sin haber hecho algo malo. Hermano, yo estoy sufriendo por Cristo, me quieren llevar a la cárcel porque me robé un carro. No, entonces no estás sufriendo por Cristo. Sufrir por Cristo es sufrir sin haber hecho algo malo. Que realmente sea porque somos creyentes, porque pensamos, porque decimos cosas diferentes, ¿no? Ahora bien, la última parte del versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Caray, mi bosquejo, bueno, quién sabe dónde se quedó. Hay dos maneras de entender esto, ¿no? Que el Señor añade en el sentido de que no es la iglesia la que decide quién pertenece a la iglesia. Eso es muy interesante y muy importante. A partir del siglo II, la iglesia perdió su carácter de comunión de creyentes para volverse una institución y decidir, de acuerdo con lo que la aceptación del dogma o no, quién podía pertenecer o no. ¿Quién se arrogó la decisión, la autoridad para decidir quién podía pertenecer o no? La iglesia. Ahora, ¿quién decide si usted es o no miembro de la iglesia? Eso no lo hace ninguna iglesia. Por eso no hemos dado credenciales, ¿se fija? Si nosotros decidiéramos, le dábamos su credencial y en la puerta se pedía la credencial. Pertenecer a la iglesia no es un asunto que decidimos nosotros. ¿Quién pertenece a la iglesia? El que ha creído en Jesús como su Señor, el que ha aceptado el perdón de Dios y le ha pedido que sea el dueño de su vida. Ese, en automático, cuando ha tomado esa decisión que se llama fe, pertenece a la iglesia. 1 Corintios 12:12 lo expresa de la siguiente manera. El Espíritu Santo nos ha bautizado a todos en un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos ha sumergido, bautizado en el cuerpo? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, implica también que nos estaba colocando como una célula más en el cuerpo de Cristo. Así que usted es un miembro del cuerpo de Cristo si ha creído. Eso no lo decide nadie, ni en sentido positivo ni negativo. Yo no puedo decir que alguien es miembro del cuerpo de Cristo porque lo digo yo, si no ha nacido de nuevo, no es un miembro del cuerpo. Y si alguien no me cae bien y no me gusta lo que predica, y yo digo que no es un miembro del cuerpo de Cristo, yo no puedo decidir eso. Quien coloca a los miembros en el cuerpo es el Espíritu Santo. Y lo hace desde el día en que creímos. Por eso usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es una institución que está arriba de nosotros. Cuando alguien dice, bueno, es que hay que hacer un acuerdo o hay que someterse a la iglesia. Bueno, si entendemos por iglesia, todos nosotros, incluyéndose usted, está bien. Pero si entendemos por iglesia una institución donde el clero es la iglesia y usted no, ese no es un concepto bíblico. Hermano, usted es la iglesia. No es un hijo de la Santa Madre Iglesia. Usted es la iglesia. La iglesia no es su mamá. Usted es la iglesia. ¿Sí me explico?
Y lo empezó a hacer desde el día en que creyó, porque es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Y por qué han de ser salvos? Porque hay que perseverar hasta el fin. Si alguien no persevera hasta el fin, puede ser salvo ahora, pero puede no ser salvo mañana. Está raro eso, ¿no? ¿Cómo puede ser salvo ahora? Bueno, déjeme ponerlo en términos muy simplistas. Si hoy se muriera, hoy se va al cielo, ¿ok? Pero si mañana se va con los judaizantes y para él Cristo ya nada más es un maestro de la ley, mañana ya no es salvo. Y si después de haber creído esa mentira se muere, ya no se va al cielo. Se va acá abajo de las coladeras. ¿Eh? Bueno, simplista dije, ¿no? Entonces, ¿sí me explicó? El que perseverare hasta el fin, dice Jesús en su sermón profético, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿no? Entonces, el Señor añade a la iglesia porque es el Espíritu Santo quien nos invita a creer. Porque cuando creemos es el Espíritu Santo el que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Porque es el que nos va a dar su poder para continuar hasta el fin. Pero no nos va a obligar, nos va a dar el poder. Pero la voluntad siempre es nuestra. Ejemplo clarísimo que demuestra que la voluntad nunca se pierde son las tentaciones. Si usted cuando se hizo cristiano no tuviera voluntad, sino la gracia lo moviera para todo, la gracia no puede pecar. Y entonces, si usted no tuviera voluntad, pues no pecaba porque la gracia no le permite pecar. Pero cuando el diablo le pone una tentación, usted puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque tiene voluntad. Porque Dios le dio el poder para no caer, pero usted sigue teniendo voluntad para dejar el poder de lado y hacer lo que no debe. Por eso el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiero comentar también un malentendido de cómo es esto, ¿no? Cuando esta frase se entendiera como que van a ser salvos los que Dios ya decidió que sean salvos, esa sería una interpretación desde una perspectiva de la predestinación malentendida. Este pasaje no está diciendo que vienen a la iglesia los que Dios ya escogió y por eso vienen. Porque así hasta se prestaría, pues ya ni para qué predicamos. El que esté destinado, pues que Dios lo traiga y se acabó, ¿no? Vámonos a descansar. Pero no, vamos a evangelizar, ¿ok? Entonces, mire, hubo un hermano que se llamó Jacobo Arminio. Ahí con más calmita, busquen sus libros de historia. O ya de perdida en la internet. Cuidado porque la internet luego dice cosas muy sin fundamento, ¿no? Jacobo Arminio fue un creyente que explicó varias cosas para no caer en esta idea de un Dios arbitrario que de antemano decidió quién se salva y quién se pierde, ¿no? ¿A qué me refiero con el malentendido de la predestinación? Se malentiende cuando se dice, Dios, desde que hizo a los seres humanos, decidió quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Vamos a poner un número hipotético. Aquí hay 100 seres humanos. Dios decidió que 25 de aquí, estos 25, están creados para salvarse. Y estos 75 están creados para irse al infierno. Eso es lo que dice esa doctrina. Claro, esa doctrina estaría negando, aunque no quisiera, el amor de Dios. Un Dios que creó a 75 personas solo para que se condenen para su mayor gloria, no es un Dios que es amor.
Y Juan 4 dice claramente, Dios es amor. No es un Dios que es justicia, porque dice, antes que hicieran bueno o malo, Dios ya había escogido y Dios ya había decidido. Entonces, estos no se fueron al infierno porque hicieron cosas malas, sino porque Dios decidió que se fueran al infierno. Y luego hicieron cosas malas sí, porque Dios decidió y decretó encerrarlos bajo pecado. Entonces se convierte en un Dios injusto, en un Dios arbitrario, en un Dios inentendible, porque no hay principio posible que el hombre pueda entender de por qué Dios dijo que estos se salven y aquellos se pierdan. Pero insisto en ello, la discusión no es con Dios, no estamos peleándonos con Dios. Dios, ¿por qué escogiste a unos para salvación y a otros para perdición? La discusión no es con Dios. La discusión es con quien interpreta la Biblia de esa manera, porque la Biblia nos muestra a un Dios con otros atributos, con otras características, ¿no? Misericordia infinita. Un Dios que amó a todo el mundo. Un Dios que hizo al hombre a su imagen, lo hizo con voluntad. Un Dios que siempre es justo y es amoroso y que, como decíamos hace rato, su decisión de crearnos fue para que conociéramos su amor, no para que algunos se condenaran, para que conociéramos su amor. Así que Jacobo Arminio dijo, vamos a aclarar ciertas cosas. Primero, Jesús murió por todos los seres humanos. Eso no quiere decir que todos se vayan a salvar, precisamente porque acabamos de afirmar que existe la voluntad. ¿Quién no se va a salvar? El que no quiera. ¿Dios quiere que todos se salven? Lo dice Pablo a Timoteo claramente, ¿no? El cual, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice Juan 3:16, tanto amó Dios al cosmos, la realidad ordenada del universo. Entonces, primer punto que explicaba Arminio, Jesús murió por todos los hombres, para que se salven todos los que acepten esa salvación, ese regalo de Dios. Segundo punto, el Espíritu Santo nos capacita para tomar esa decisión. Arminio no estaba pensando que el hombre caído por sí solo puede decidir la salvación. Lo que Arminio está diciendo es que para aceptar a Cristo, para creer en Él, tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Él ilumina nuestro entendimiento, pone nuestro corazón en la disposición de decirle sí al Señor. Prueba de ello es el salmo que luego cita la carta a los Hebreos. Si oyereis hoy su voz, la del Espíritu, no endurezcáis vuestro corazón. De acuerdo con ese salmo, el Espíritu habla al corazón. ¿Para qué? Para invitarnos a creer. Hebreos está hablando de la fe. Pero también ese salmo nos expresa la posibilidad de decirle no a Dios. Por eso nos advierte, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué significaría endurecer el corazón? Decirle no a Dios. Entonces, Arminio no está diciendo que por nuestra propia bondad podemos buscar a Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo nos auxilia, pero no nos obliga. El hombre puede decidir sí o no. ¿Verdad? Eso en contra de la idea de que la gracia era irresistible. Porque en el ejemplo que les puse, de que estos 25 Dios decidió que se van a salvar. ¿Y cómo se van a salvar? Dios va a hacer que crean. Oye, ¿y si no quieren? No. Es Dios que va a hacer que crean. Y a la gracia no se le puede decir que no. Si tú recibes la gracia, no puedes decir que no. Porque entonces, ¿quién tendría más poder? ¿Tú o Dios? Pues Dios es soberano, ¿no? Entonces la gracia no se puede resistir, dice esa teoría, ¿no? Claro, pero entonces pasan muchas cosas allí, ¿no? Primera, ¿dónde queda el amor si el otro me acepta porque yo lo obligo a que me acepte? El amor desaparece. Otra cosa que sucede es, ¿para qué enviar a Cristo a morir por nosotros si yo ya decidí que esos salven y de todas maneras se van a salvar? Resulta ocioso que venga Cristo a morir, ¿no? O sea, pasan muchas cosas allí, extrañas, ¿no? Entonces Arminio deja claro, el Espíritu Santo nos auxilia, necesitamos su luz,
Necesitamos que nos ayude invitándonos a la fe, pero la decisión es nuestra. ¿Sí? Tercera cosa, sí hay una predestinación, pero en base a la presciencia de Dios. Es decir, Dios sabía de antemano quién iba a creer y quién no. ¿Quién va a creer y quién no? Eso se llama la presciencia de Dios. Hace miles de años, o millones de años, cuando empezó a existir el universo, Dios ya sabía que usted iba a creer. Mire, para ser muy precisos, Dios ya sabía que iba a haber una mujer que se iba a llamar Suri y que iba a creer. A ver, alza la mano, Suri. ¿Dios ya sabía que iba a existir Suri? ¿Dios ya sabía que iba a existir Madaí? Alza la mano, Madaí. Sí. ¿Ya sabía que iban a creer? ¿Y también sabe quiénes no iban a creer? Entonces Dios lo sabe todo. Algunos dicen, bueno, es que si Dios supo algo porque nosotros lo decidimos, entonces nosotros infundimos conocimiento a Dios, lo cual es indigno de Dios. No, no se trataba de eso. Recuerden que Dios no conoce en la sucesión del tiempo. Dios lo conoce todo desde siempre, porque Dios no transcurre. En Dios no hay pasado, presente y futuro. Bueno, está medio enredoso, pero en Dios no hay presente, pasado y futuro. El conocimiento de que yo iba a creer no se lo transmití yo a Dios. Él lo tenía porque en Él no hay tiempo. Pero no decidió por mí. Pero Dios sabe quién va a creer y quién no. Y para los que iban a creer, Dios preparó cosas maravillosas. Esa es la predestinación. La predestinación que no se impone, que se prepara. Si la predestinación fuera una idea de lo que tiene que pasar, porque tiene que pasar, no se llamaría predestinación, se llamaría destino. Y no se llama destino, porque en la Biblia no existe tal cosa. Las religiones paganas creían en el destino. Hoy mucha gente cree en el destino, por eso va a que le leen las cartas y demás. En la Biblia no hay destino, hay libertad. Dios prepara para que los que en libertad quieren estar con Él. Alguna vez les decía, como un padre que tiene un hijo pequeño y empieza a preparar todo, o incluso todavía ni nace y ya empieza a preparar todo. Así era Miguel. Ya tenía la pelota y los patines, todavía ni nacía mi tocayo, ¿no? ¿Verdad? Así los papás preparan todo. Pero va a llegar una etapa en que el hijo al final va a decidir. Y si toma una mala decisión, el hijo puede echar a perder todo lo que el papá había preparado para él, pero es su decisión. La predestinación es así. Cuando en uno de los métodos evangelísticos más usados, se comienza diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso es cierto. Eso es la predestinación. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué no lo estás viviendo? Pues porque no quieres, por el pecado. Luego entonces la predestinación no se impone, pero ahí está. Lo que Dios quiere para ti ahí está. Si tú lo buscas, ¿no dice Romanos 12? Renuévensele el espíritu de su entendimiento para que experimenten cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Ahí está. Si la predestinación fuera a fuerzas, ni habría ni para qué renovar el entendimiento, ¿no? Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo entienda yo, no lo entiende, se acabó. No, son muchísimos pasajes que me hacen ver mi responsabilidad y mi libertad y mis consecuencias. Entonces, por eso Arminio decía, Dios sabe quién se va a salvar. Y por eso la predestinación es en función de su omnisciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto se separaba de una rama muy importante de la Reforma, que sin afán de ofender a nadie, ¿no?, se conoció como la rama calvinista, por uno de sus principales exponentes, Juan Calvino. Tristemente, pues esa rama calvinista condenó y mató y quemó a algunos de ellos, teólogos arminianos, y destituyó en Holanda solamente a más de 300 pastores por sostener estas verdades, ¿no? Hay que reconocer que es una controversia todavía vigente. La controversia calvinismo-arminianismo existe
hasta el día de hoy. Yo he querido expresarles lo que me parece la interpretación más coherente con el Dios que se revela en la Biblia. Dios añadía a la iglesia porque Él es el que nos hace parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia no es un esfuerzo humano ni una aceptación institucional. Es un nuevo nacimiento. Es una acción sobrenatural, milagrosa del Espíritu Santo. Y porque añade a los que han de ser salvos, porque están en la iglesia para ser salvos, para llegar a la tierra prometida. Pero también se dice en un modo de posibilidad, han de ser, y entre líneas podemos leer, la necesidad de perseverar. Así que con esto vamos cerrando el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aquella multitud de creyentes perseveraba alabando a Dios, dando buen testimonio al pueblo y experimentando a través de la evangelización, y no porque Dios los trajera, sino porque la iglesia evangelizaba, a los que se añadían a la iglesia, no porque la comunidad los recibiera, sino porque Dios los volvía parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que juntos, como pueblo, como el pueblo de Israel en el Éxodo salió de Egipto a Canaán, nosotros como iglesia caminemos desde el punto de nuestra conversión hasta el día que Cristo venga y resucitemos. Amén.